Nacional de Paro y desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos cumplido con todas las jornadas de movilización que nos trazamos para posicionar los proyectos de ley. Proyectos de ley que el gobierno nos ha respondido desde todas las formas inaceptables que podamos entender. Nosotros dijimos reforma a la policía para que realmente la policía dependiera del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, que tanto mal nos ha hecho hoy a todos y a todas en el país y que tantas muertes y tantas masacres ha propiciado a la movilización. El derecho a la protesta, que en este país el derecho a la protesta causó todos los asesinatos de jóvenes, todas las lesiones oculares y además de eso, todas las situaciones, digamos, de miedo y de terror que sembraron en los barrios y en muchas casas. Igualmente, el tema de la producción agraria y el tema del empleo decente no lo han respondido con el contrato, la ampliación del contrato de aprendizaje en el SENA, que lo que encubre es un contrato de cooperativas de trabajo asociado. Esa es una de las respuestas contundentes que da este gobierno y un gobierno que parece ser que en esta última etapa no ve más esperanza sino la represión y obstaculizar todo lo que propongamos para salir de la crisis. En ese sentido, entonces, hoy el paro y el comité, la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Nacional de Paro impulsamos también con mucha prontitud toda la necesidad de que se les asigne en este periodo a las y los trabajadores, perdón, a los proyectos el ponente. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo y sin embargo el gobierno ha tocado el de policía, pero hay un obstáculo muy grande con el de la transformación de la policía y es que ellos no quieren que dependa del Ministerio del Interior, que es donde está todo lo de derechos humanos, sino el Ministerio de Defensa, que es donde está toda la instrumentalización de la guerra. El otro tema que nos trae de verdad bastante tristeza es el tema de la matrícula cero y en ese tema prácticamente el fondo ha sido, digamos, como dicen los jóvenes, ha sido un fiasco, porque no implementar inmediatamente el fondo, sino dejar que solamente garanticen un mes o este semestre, es prácticamente jugarle sucio a todos los jóvenes del país en cuanto a su matrícula cero. Y muchas reservas de verdad con este fondo que finalmente no tiene una implementación clara. El otro tema es la participación de la juventud. Yo creería que en ese tema ya hay ponente, los jóvenes pueden hoy, es nuestra gran esperanza y pueden hoy avanzar muchísimo más y creemos que esa va a ser una de las apuestas fundamentales para poder impulsar todo lo que se sigue en esta movilización. La renta básica jamás la vimos, un gobierno que realmente ni siquiera quiere cumplir hoy el tema de lo que se comprometió con el pliego nacional estatal y todo lo que escuchamos hoy es regresividad en el Congreso, nada de lo que hemos implementado desde toda la movilización y la marcha se ha logrado, a excepción de ya lo que le causó al gobierno la renuncia del ministro, todo lo que ha sido el no poder implementar como ellos quieren. Sin embargo, la reforma tributaria que hoy implementó, pues también queda muy regresiva. Ustedes saben que habíamos explicado que las empresas hoy no cumplirían el tributo porque están acostumbrados
a evadirlo, y esa es la constante y lo que sigue. Esa reforma tributaria hoy también es gravísima para el país y esconde toda la tercerización, perdón, todos los fondos, que realmente esconde todos los tributos que la gente tiene que pagar con claridad. O sea, los tributos de las grandes empresas y de quien posee más riqueza en este país. O sea, es una reforma bastante regresiva y todo lo que nos han impuesto en esta etapa tiene esa connotación. Así que los logros le seguimos dando significado del paro nacional. Pero hoy, como siempre, traemos un tema de esperanza, esa esperanza puntual, fundamental, que las mujeres hemos dado desde siempre, y queremos que con el convenio 190, que es la erradicación de la violencia en el lugar de trabajo para hombres, para mujeres, es decir, para el mundo laboral, que es un convenio que en el país, en el mundo, a nivel planetario, las mujeres lo trabajamos por todo este planeta, en cada uno de los países, en cada continente, y fue un éxito esa aprobación de ese convenio en junio del 2019. Creemos que a partir de hoy siga siendo nuestra única vocación el ratificarlo y el tenerlo como ejemplo en un país donde realmente hay mucha violencia en el lugar de trabajo. Entonces hoy, hombres y mujeres, trabajadores de este país y todo el ámbito laboral y desde afuera y en la formalidad y en la informalidad, va a encontrar un apoyo esencial y fundamental en este proyecto que realmente nos da un alivio fundamental, esencial, y erradica la violencia en el lugar de trabajo y avanza con el concepto de acoso como conductas inaceptables en los lugares de trabajo. Esto es muy importante que lo escuchemos hoy y que hoy tengamos en este día de movilización un acierto real con lo que es el tema del convenio 190, o un alto a la violencia en el lugar de trabajo. Entonces, les presentamos hoy dos grandes expositoras que han trabajado permanentemente el convenio 190. Dayana, docente de la ADE, nos trae este tema, y también nuestra compañera del Centro de Solidaridad, Sandra Muñoz. Entonces le doy la palabra a Dayana para que nos presente hoy el tema, Dayana, sobre el convenio 190. Este convenio prácticamente es un convenio que tiene que ser ratificado en todo el país, pero especialmente tiene que ser una responsabilidad, y para que en las próximas elecciones los candidatos, quienes están en el Congreso de la República, senadores y todo el mundo, se comprometa con este convenio. Es un convenio que, aparte de ser transformador, es especial para un país como Colombia, un país donde el contexto ha sido de guerra, un país donde se exacerbó el desempleo en las mujeres jóvenes, un país donde se aumentó el feminicidio durante todo este tiempo de pandemia, un país donde la vacuna fue 2 meses el retardo permanente y perdimos vidas preciosas de gente más joven que quien les habla, y un país donde muchas familias pasaron la pandemia con hambre o salieron a contaminarse en la informalidad. Todo eso es violencia, todo eso es violencia en este país, porque países donde salvaguardaban la vida de las personas
entregaban la renta básica o entregaban auxilios no de 260.000 pesos como en este país, sino el equivalente a 1.000.000 o a un buen vivir y a un buen bienestar. Por eso quienes decimos, no, a mí no me parece que sea violencia que me molesten en el sitio de trabajo, que me pongan plataformas 2 y 3 veces, todo eso es violencia. Todo lo que ha vivido el trabajador o la trabajadora en esta etapa, óigame bien, de trabajo, como le pasó por ejemplo al magisterio, más que el gobierno le diga que tiene que seguir cumpliendo ya en la semipresencialidad y no valer un teletrabajo tan alto que fue de acoso laboral, eso es violencia en el sitio de trabajo. Para quienes no creen que no existe en este país, se aumentó en la pandemia y ese fue el pan nuestro de cada día. Entonces, sin más preámbulos y para que nos rinda esta ilustración tan importante que tenemos, los dejo con nuestra compañera Lady Dayana Rodríguez. Bienvenida, Lady Dayana, docente, feminista, mujer que aquí nos ha hecho los mejores análisis de toda esta pandemia. Entonces, con ustedes, Lady Dayana, muy buenas tardes y bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos, para todos. Un abrazo grande en este día tan especial, que es un día combativo en el que nuevamente nos reunimos y marchamos y nos movilizamos exigiendo nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, pero también como ciudadanas. Que estamos pues ávidas de encontrar realmente estas respuestas en medio de la cantidad de crisis que se nos vienen presentando. Efectivamente, el día de hoy tengo esta hermosa misión de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al convenio 190 y su aplicabilidad en Colombia. Y para poder comenzar, digamos, a hablar de este tema, pues la idea es, si pasa acá la diapositiva, ya. La idea es como contarles principalmente estas cosas que hacen parte de ese contexto que tiene que ver con el convenio 190. Y es hablar, bueno, ¿cuándo se dio? Y ya Ligia nos lo decía en su introducción. Entonces se da en junio de 2019 en un proceso, ¿cierto? Que era la Conferencia Internacional del Trabajo, que no fue cualquier conferencia, era la conferencia número 100, y en la cual se obtuvieron 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. ¿Qué se realizó? ¿Qué votación se dio ese día? El convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿cierto? Recordemos principalmente que un convenio es aquel que define y establece las diferentes normas internacionales sobre la libertad de asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso es un instrumento jurídico que se construye de manera tripartita, es decir, con la participación de los gobiernos, con la participación de los trabajadores y trabajadoras y con la participación de los empleadores, ¿cierto? Cuando se logra el proceso de ratificación de estos convenios en los países, se incorpora directamente este convenio, se incorpora directamente a todo lo que tiene que ver con la legislación del país, lo que lo hace, que lo convierte o le da un carácter de vinculante, es decir, lo que lo convierte de obligatorio cumplimiento. Entonces, vamos a hablar como de manera general sobre algunas de las características que tiene este convenio. Y este convenio, la primera característica es que está destinado para todas y todos, ¿sí? O sea, es un convenio que tiene en cuenta absolutamente a toda la población trabajadora.
protege a todas las trabajadoras y trabajadoras independientemente de su estado contractual. ¿Qué significa esto? Que independientemente del tipo de contrato que tenga la persona, que tenga el trabajador, con el que cuente el trabajador, si es prestación de servicios, si es contrato fijo, si es contrato indefinido, igual tiene la potestad o tiene la capacidad de estar, digamos, inmerso dentro de este convenio. Tiene un enfoque de género porque eh, tiene y reconoce que las mujeres tenemos, digamos, mayor condición y mayor disponibilidad para que se nos presenten este tipo de acosos y de vulneraciones en el trabajo, especialmente cuando hablamos de acoso de tipo sexual, ¿sí? Abarca absolutamente a todos los sectores, es decir, tiene en cuenta los sectores privados, tiene en cuenta los sectores públicos, tiene en cuenta los tipos de contratación, tiene en cuenta los diferentes sectores económicos, ¿cierto? Es decir, abarca absolutamente todos los sectores que se puedan contemplar dentro del proceso de trabajadores y trabajadoras. Y su alcance, este es un elemento muy importante que está también muy asociado hacia el enfoque de género, y es que este alcance del convenio 190 es del mundo del trabajo, pero del mundo del trabajo que reconoce que el trabajo va más allá del espacio físico o del entorno en el cual se desempeña la obra o labor. ¿Qué significa esto? Que tiene en cuenta, por ejemplo, la violencia doméstica. Es decir, se incorpora a esa realidad de lo privado, ¿cierto? De la mujer o del hombre, porque también puede presentarse, ¿cierto? De todes en este caso, y reconoce que en ese espacio privado también se logra extender esa acción de trabajo y ese alcance del mundo del trabajo que tiene que tener unas implicaciones y un reconocimiento a partir de este convenio. Además de eso, pues tiene como objeto ponerle fin como tal a todo lo que tiene que ver con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ese es el sentido profundo que nos lleva a todos y a todas a seguir, digamos, luchando por la ratificación, pero además de eso, por la formación en este convenio. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia que tiene este convenio? O sea, este convenio tiene varios elementos que son importantes y que debemos tener en cuenta en todo este conocimiento, en todo este desglose y en la revisión que implica cada uno de los artículos. Y es, por ejemplo, la primera, que definitivamente en el mundo la idea y la consigna debe ser que no toleraremos la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, que debe estar totalmente erradicado como objeto mismo del convenio, como el objeto mismo del convenio lo establece. La segunda, que tenemos derecho a tener un trabajo libre de violencia y acoso. Cuando nosotros hablamos de derecho es porque es de algo que está inmerso al desarrollo del ser humano, que hace parte de nuestra condición de dignidad. Entonces, hablar de que tenemos derecho a un trabajo libre de violencia y libre de acoso es hablar también de presentar unas condiciones de dignidad como seres humanos y y de trabajo digno. El tercer elemento es que cubre las lagunas existentes en la legislación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en Colombia, digamos, nosotros tenemos como tal, cuando hablamos casi siempre de lo del acoso, nuestro punto central de anclaje es la convivencia, la ley de convivencia, la ley 1620. Esta ley es la que se toma como referencia para hablar de todo este proceso de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. Pero si nos damos cuenta, es limitado, ¿cierto? Limita mucho diferentes tipos de acoso que se pueden presentar. Por ejemplo, digamos en el magisterio, voy a comentarles acá, tuvimos algunas situaciones en el colegio donde yo trabajaba que estaba asociado directamente con el bullying y el ciberbullying, ¿cierto? Y que tiene que ver pues con este acoso en el mundo del trabajo porque se estaba dando entre un compañero de trabajo hacia una compañera de trabajo.
Y cuando nosotros fuimos a revisar, pues digamos, a construir como el caso alrededor de esta situación de la compañera, nos dimos cuenta que efectivamente, digamos, la ley 1620 puede establecer unas generalidades, pero no llega a lo profundo de la situación que se puede presentar, ¿cierto? Y que no llega a tener en cuenta varios elementos sobre, por ejemplo, entender realmente a qué se refiere ese bullying, ¿cierto? Y cómo llega ese bullying a afectar psicológicamente a la compañera en el desarrollo de su trabajo. Entonces, este tipo de convenio sí permite ver elementos que van más allá, pues digamos, de lo que se toma a nivel muy general y que no se profundiza en las leyes de nuestro país. Acá cuando tenemos que hacer o construir conceptos alrededor de estas temáticas, entonces toca tomar pues, las sentencias de la corte, los fallos en los diferentes procesos que se realizan, pero no existe una forma, digamos, real que nos permita lucharla como más directamente desde la legislación colombiana. Eh, el cuarto elemento es que este convenio permite combatir la discriminación y la desigualdad en el mundo del trabajo. Una de las mayores dificultades que se presentan a nivel laboral en el mundo tiene que ver con esa manera en que por raza, por sexo, por religiones, por ascendencia, por todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se generan mejores o peores condiciones de trabajo, mejores o peores condiciones salariales, mejores o peores tratos en el trabajo. Entonces, lo que pretende o lo que tiene, digamos, como ganancia este convenio es que nos permitiría en el proceso de adopción por parte de nuestro país, nos ayudaría bastante en ese proceso de combatir la discriminación y la desigualdad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tendríamos las herramientas que nos permitirían decir, oiga, esperen, paren acá, por favor, tengan en cuenta que si vamos a tener un proceso de contratación, este proceso de contratación tiene que estar en condiciones dignas, pero además de eso, tiene que evitar una gran cantidad de acciones que pues, se vienen como, digamos, normalizando al interior del sector público y privado últimamente. Otro elemento es que los países deben adoptar medidas que garanticen el derecho a la igualdad, la no discriminación en el empleo y la opción de todas, todos y todas. Sí, que pues lo viene directamente relacionado con lo que hablábamos en el numeral anterior y es la manera en la cual este convenio pues va a permitir que no exista, digamos que por una relación de poder entre empleador y empleado, haya una disculpa o haya alguna condición para decir que puede abusar, digamos, la persona simplemente por tener mayor poder o tener mayor eh, 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 impacto dentro de la empresa en la cual se encuentra. Tiene también la importancia en que promueve cambios a través de las evaluaciones de riesgo en el lugar de trabajo. Este convenio tiene en cuenta la necesidad de hacer esas evaluaciones periódicas de riesgo que nos permitan establecer qué tantos procesos de discriminación, de desigualdad, de violencia hay al interior de los espacios de trabajo en los cuales nos encontramos, ¿cierto? Al reconocer y al entender estas evaluaciones al interior de nuestras empresas, al interior de nuestro sector de trabajo, pues obviamente vamos a poder generar esas políticas que permitan hacer esos procesos de transformación. También tiene en cuenta la violencia como un elemento que afecta al empleo, o sea, no lo aleja, no dice, ah, bueno, si existe la violencia, existe el empleo, sino dice, miren, en el empleo la violencia puede determinar incluso la productividad, digamos que esta palabra no me gusta mucho por la implicación que tiene dentro de un sistema económico, pero dice, oiga, es que acá tenemos que tener en cuenta
que si se afecta a la persona, se afecta al trabajador, se afecta a la persona que se encuentra vinculada a un espacio, no esperemos que la persona trabaje con ánimo y no esperemos, digamos, que se obtengan los resultados esperados a través de ese trabajo. Entonces, o sea, es un elemento y son unos elementos que son supremamente importantes y que están ahí explícitos dentro del convenio. Bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones a las cuales estamos llamados o estamos invitados como líderes y lideresas sindicales? Estamos llamados a generar unos procesos de sensibilización y educación como estos que estamos realizando a través del webinar de la Secretaría Jurídica, pero también que la central, junto con el plan de acción del Comité Nacional de Paro, viene enfocado incluso en que nosotros reconozcamos cuáles son esos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de trabajo digno, y el convenio 190 hace parte del trabajo digno. Realizar unas campañas de ratificación del convenio 190. La central también se ha unido a entidades internacionales y a campañas internacionales que nos han permitido, por ejemplo, tener materiales como folletos, ¿cierto? Como separadores que de pronto algunos de ustedes han recibido y en los cuales pues se habla sobre qué es el convenio 190 y cuáles son esos elementos que están ahí vigentes para que los podamos ir como socializando y todos empecemos a hablar alrededor de este convenio. Hagamos en nuestros procesos de movilización, utilicemos pues algunos elementos que nos permitan visibilizar ese convenio. Nosotros, por ejemplo, también utilizamos el tapabocas, hacemos carteles, todo este tipo de cosas visibilizan a través del proceso de movilización, pero a través también de las redes sociales, pues la necesidad de conocer este convenio. Realizar alianzas como sindicatos y como Es que organizaciones. eso, yo la verdad no sé si por eso Dori, tienes abierto el micrófono. Realizar alianzas con los diferentes sindicatos, procesos de convenciones colectivas, reconocer dentro de la convención colectiva cuáles son estos elementos, por ejemplo, que tenemos que tener y que debemos incorporar e incluir en las políticas de salud y seguridad la violencia y el acoso de tipo laboral, que esto también hace parte de nuestros ejercicios de convención colectiva y de negociación en nuestros sindicatos. Y entonces allí, cuando nosotros hablamos de salud, cuando nosotros hablamos de seguridad en el trabajo, pues debemos incorporar esto que plantea el convenio 190 con respecto a la violencia y el tipo de acoso laboral. Entonces, estos son como algunos de los elementos y acciones que nosotros debemos seguir, que debemos mantener, ¿cierto? Y que debemos tener presentes dentro de cada uno de los ejercicios que venimos realizando como líderes y lideresas a nivel sindical. Pues hasta ahí creo que para respetar el tiempo y darle, pues ahí le dejaría la presentación. Muchas gracias, Dayana. Más luego estaremos para las preguntas y todas las inquietudes. Y tengo el gusto de presentarles también hoy a Sandra Muñoz, abogada. Y con Sandra, pues, nos va a contar todo lo que hemos podido avanzar con este convenio, más todas las percepciones que ella ha tenido cuando pregunta sobre este tema a las personas del mundo laboral y al país en general. Bienvenida Sandra Muñoz a este webinar y un éxito tenerla en este webinar a una mujer tan ocupada como Sandra. Muchas gracias. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, querida Alicia, compañeras, compañeros, que también veo por acá, mi compañera de panel, Dayana. Qué rico que podamos, que el equipo jurídico siga generando estos espacios para que podamos conversar, así sea una horita semanal, sobre distintos temas de la coyuntura laboral, sindical, pero también de los temas que tienen que ver con el desmonte de estas barreras patriarcales, coloniales, que no nos dejan avanzar
en materia de igualdad, y cuando hablo de igualdad me estoy refiriendo, por supuesto, a la igualdad de género. Bueno, como mi compañera hizo una excelente presentación del convenio 190 y terminó con unos retos en los cuales yo además coincido también, ese es el camino. Yo voy a tratar, solo en aras de complementar lo ya dicho y tratando de sumar una perspectiva adicional al análisis, voy a tratar de que nos pensemos en la práctica. Digamos, tenemos el convenio 190 de la OIT, tenemos un marco legal regulatorio muy restrictivo, pues para nadie es un secreto que la ley 1010 del 2006 es una ley sin enfoque de género, interseccional, sin un sistema claro que proteja nuestras intersecciones desde la clase, desde la raza, desde la etnia, desde la edad. Entonces, por eso y otras razones que incluso esa ley está demandada, creo que es importante saber qué nos aporta el convenio 190 en este contexto, y recojo las palabras de Ligia en un país en donde la violencia ha sido el pan de cada día. La violencia generalizada en todos los ámbitos de la vida. Lo primero con lo que yo quiero partir es que cuando hablemos de los temas de violencia y acoso en el lugar de trabajo, como pone de presente el convenio de la OIT, el convenio 190, pues hay que pensar que la violencia es generalizada para nosotras las mujeres y en general para muchos y muchas que vivimos en este país. ¿Sí? Una mujer que sufre violencia y acoso en el lugar de trabajo y que no lo denuncia, pero que además tiene todas las barreras de acceso a la justicia, o que no conoce cuáles son los mecanismos de denuncia, que también es una barrera de acceso a la justicia, probablemente esa mujer también sufre violencia y acoso en el transporte público, en el uso del espacio público, en el hogar, institucional, cuando va a pedir algún derecho, y en otras aristas de la vida. Entonces, mi primer llamado en este webinar es a que nos llevemos para la casa ese primer elemento. Entendamos la violencia como un fenómeno más estructural, más allá del lugar del trabajo. Tanto así que, como nos explicaba Dayana, el convenio tuvo el reto de incluir muchos lugares fuera del típico que conocíamos de las 4 paredes del lugar de trabajo. El convenio tuvo que asumir por las voces de las mujeres que hacían incidencia en la OIT, entre esas Ligia y otras compañeras de las centrales y de grandes sindicatos del país, para el caso colombiano, tuvieron que asumir el reto y la discusión de pelearse que el convenio fuera más allá del espacio típico tradicional laboral. ¿Por qué? Porque la realidad sí lo ameritaba. Porque una ley como la que tenemos acá en Colombia, que solamente responda a un contrato de trabajo o a 4 paredes en el sistema clásico tradicional del mundo del trabajo, está desconociendo el gran porcentaje de mujeres que tenemos en el mundo del trabajo, sí, pero que están por fuera del típico contrato de trabajo, ¿cierto? Que están en condiciones de informalidad, o como otros llamaríamos economías populares, que están con otras figuras contractuales como las famosas nóminas paralelas que tiene el Estado, para no ir muy lejos, mediante los contratos de prestación de servicios y otras formas contractuales que este modelo neoliberal capitalista en su forma más neoliberal nos ha mostrado que puede hacer con el trabajo y con la fuerza de trabajo, ¿cierto? Nosotros seguimos produciendo excedente para el capitalismo, pero ya lo hacemos sin la vigilancia del capital, ¿cierto? Ahorrándole esos costos de vigilancia del capital, y por eso estamos en las calles. Por eso las calles normalmente tienen rostro de mujer, tienen rostro de migrantes, jóvenes y niños, que realmente son los que mayoritariamente están por fuera del mundo formal del trabajo. De ahí que el primer reto de ese convenio sea, venga, pensémonos otras formas contractuales. Esto no se puede quedar simplemente en las formas típicas o tradicionales del contrato de trabajo, para que atendiera una realidad a la que no atienden, y todo el tiempo voy a estar yendo y viniendo entre las normas nacionales y el convenio para tratar de poner esos elementos. Otro tema adicional que creo es fundamental, pues ya vimos 2. Primero, entender la violencia como un fenómeno más estructural y no solamente en el mundo del trabajo.
¿cierto? Lo segundo, entender que la violencia y el acoso se vive con cualquier forma contractual y eso tiene que ver mucho con nuestras lógicas regionales y del país, en donde la economía informal pesa mayoritariamente. Lo tercero es en cuanto a los sujetos que pueden ejercer la violencia, ¿cierto? Yo creo que ahí también el convenio hace un avance importante y es quiénes pueden ejercer, ¿cierto? Puede ser un compañero, puede ser un superior, puede ser un tercero, un proveedor, puede ser haciendo un mandado. Entonces, creo que lo estoy diciendo muy coloquial, Dayana lo dijo, por supuesto, mucho más bonito como lo dice el convenio, yo lo estoy diciendo más coloquial para que tratemos de identificarlos en la vida diaria. Ligia está alzando la mano. Se le fue la manito, Ligia. Creo que se le subió. Bueno. Lo Sí, cuarto... tranquila, sí, Lo cuarto tiene que ver con todos estos nuevos sectores que incluso pudieron hacer incidencia en la OIT, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante, o sea, las trabajadoras domésticas hacían incidencia, las cuidadoras, nuestras madres comunitarias, para que esos sectores se reflejaran allí, pero sobre todo para que quedara algo muy importante que en estos tiempos es inconcebible cuando hablamos de violencia y acoso en el lugar de trabajo, y es que tenemos que hablar de esta, si se quiere decir, una visión interseccional que pueda no solamente hablar de las implicaciones del género, sino de las implicaciones del sistema sexo-género, de la raza, de la etnia, de la clase, de la edad, entre otras, ¿sí? De las mujeres migrantes que además tenemos en nuestro país y que ya no es un problema de poca monta o transitorio, sino que es permanente y quizás no es ni un problema, es un problema como lo ha querido vender el gobierno, el hecho de que tengamos 1.800.000 personas venezolanas que están trabajando en nuestro país y que requieren condiciones dignas, libres de violencia y de acoso en el lugar de trabajo. Entonces, puesto ese primer como escenario o ese primer techo para ponerle como los reflectores al tema, también es importante que nos pensemos cuánto se demoró la OIT para sacar un convenio sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. Pensemos, 1919 la OIT, ¿y cuánto pasó, cuántos años tuvieron que pasar para que la OIT se pensara un tema fundamental en el trabajo como es la violencia y el acoso en el lugar de trabajo? ¿Cierto? Eso más o menos te dice el escenario general en el que están estas discusiones, sobre todo de cara a que, si bien el convenio, por supuesto, aplica para todas las personas, hombres y mujeres, para nadie es un secreto que somos las mujeres las que más sufrimos esa violencia estructural generalizada, puesta por un sistema patriarcal y machista que se ha instaurado y que tiene mucha fuerza desde los inicios del surgimiento del capitalismo, en donde las primeras formas de violencia fue confinar a las mujeres en los hogares al cuidado de sus esposos y sus hijos que iban a ser futuros trabajadores. Obviamente esto en una mirada muy que eso, o si nos remontamos a la cacería de brujas y cómo las mujeres no podían decidir, el gran problema del capitalismo, del Estado y de la sociedad era que las mujeres quisieran decidir sobre su cuerpo porque eso estaba trayendo problemas desde el punto de vista demográfico y eso implicaba fuerza de trabajo vital que se requería para mantener el sistema. Entonces, todas estas formas de violencia, ¿cierto?, que yo llamo son estructurales, pues caen a un escenario específico que es el ámbito del trabajo, el mundo del trabajo, y que si lo entendemos de manera segmentada o parcializada como la violencia y el acoso en lugar de trabajo como una cosa, y la violencia en la vida, en el uso del espacio público y demás es otra cosa, digamos, no le podríamos dar una respuesta estructural como, por ejemplo, las apuestas o las acciones que nos proponía Dayana en su última imagen de la presentación, ¿cierto? Yo creo que hay muchas cosas por hacer, pero también quiero que podamos, yo llamo poner los reflectores en qué pasa en el país en este momento. Tenemos la ley 1010 de acoso laboral, que ya les dije que tenía muchos problemas.
desde el enfoque que tiene, pero además recuerden que esta ley permite digamos, que se tramiten estos casos a través de algo que llamamos al interior de las empresas, mujeres sindicalistas que estamos aquí lo conocemos, a través del comité de convivencia, ¿cierto? Ese comité de convivencia, un comité que revictimiza a las mujeres cuando denuncian, un comité de convivencia que además permite la conciliación con el agresor en contravía de lo que establece la 1257 del 2008, ¿cierto? Que ahí el primer llamado a ustedes, compañeras y compañeros, es conciliación en comité de convivencia con el agresor. No, yo me acojo a la 1257, que también está vigente, y ahí van a haber varias discusiones desde el punto de vista legal, pero que es importante que ustedes tengan en cuenta ese alcance de esa regresiva, más que regresiva, nació regresiva, ley 1010 sobre acoso laboral. Pero eso te dice mucho de por qué la OIT se demoró tantos años para sacar un convenio sobre violencia y acoso. Pues es que en el mundo del trabajo pensarnos en la violencia y el acoso, a pesar de que ha sido estructural y viva, permanente para el caso de las mujeres en el mundo del trabajo, pareciese que no hubiese, digamos, como mayores discusiones desde la creación de políticas públicas y de otras discusiones en la agenda pública que posicionen este tema como vital para la salud, vida de las mujeres en el país y por supuesto en la región. Entonces, yo quiero, digamos, si uno piensa en dos normas legales, uno dice la 1010, Comité de Convivencia, que tiene muchas restricciones, una norma sin enfoque de género, sin ni tan siquiera un acercamiento a las distintas intersecciones que conviven en el mundo del trabajo y a lo que tiene que responder una ley de acoso laboral. La ley 1257, que tiene vías, digamos, tiene vías de respuesta administrativa a los casos de violencia contra las mujeres y que también deben de ser parte como de las normas que ustedes tengan ahí bajo la manga para ejercer la defensa. Pero también, digamos, hay como un avance jurisprudencial importante de cara a que vía acción de tutela también se pueden proteger estos derechos, sobre todo en el sector público, ¿cierto? Una de las reivindicaciones permanentes que tenemos es la unificación de rutas, por ejemplo, de denuncia en el caso del sector público y el sector privado, de cara a la igualdad, pero también de cara a garantizar unos estándares mínimos de coherencia entre trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector público cuando queremos denunciar casos de violencia y acoso. Yo quiero ya como ir redondeando estas ideas iniciales para, por ahí vi manitos levantadas, pero si me lo permiten un segundo, poder identificar dos cosas por lo menos. ¿Cuáles son los problemas que identificamos las organizaciones sociales y de apoyo al sindicalismo del por qué las mujeres no denuncian? ¿Ustedes creen? Eso es verdad, las mujeres no denuncian estos casos de acoso y violencia en el lugar de trabajo, y cuando lo hacen tienen todas las barreras de acceso a la justicia que no les permite un ejercicio adecuado en la defensa de sus derechos. Entonces, las primeras razones que uno podría decir, me estoy aventurando, del por qué no denuncian las mujeres y partiendo de algunos casos de la realidad y de algún tipo de literatura que hemos revisado, es que ya dijimos que las que mayor sufren violencia de acoso son las mujeres. Yo no estoy diciendo que los hombres no, estoy diciendo mayoritariamente. Hay una pobreza multidimensional de las mujeres que algunos académicos identifican como uno de los problemas por el cual las mujeres no denuncian los casos de violencia de acoso. Realmente son muy bajitos. O sea, el tema de las denuncias es muy bajo en relación a lo que realmente pasa. Uno se da cuenta cuando uno trabaja con las mujeres en talleres y en espacios ya más de construcción y ya más privados de sanación y de poder como avanzar en reparación y en otros temas. Y esta pobreza multidimensional de las mujeres hace, por ejemplo, que cuando vayan a poner denuncias estén expuestas a algo que llamamos la pobreza del tiempo, y es que no tienen tiempo para denunciar,
Claro, porque salen del trabajo y dicen, yo tengo tantas cosas que pensar que en este momento no voy a pensar en eso, mi vida sigue porque mi niño va a salir de la guardería, porque tengo que pagar el arriendo, porque tengo que ir al sindicato, porque tengo que volver, al otro día tengo que madrugar. Y en esa pobreza del tiempo se van subsumiendo todos esos malestares, esos episodios de violencia y de acoso que muchas mujeres sufren en el lugar de trabajo, pero que no denuncian. Lo segundo es la soledad. Muchas mujeres, madres, cabezas de familia, con toda la carga encima, que viven en sus rutinas entre laborales, sindicales y del cuidado, porque además pensamos que eso siempre va íntimamente atado también a que somos mujeres cuidadoras, lleva ese segundo elemento que dicen algunos académicos, el elemento de la soledad, como una barrera también para la denuncia de casos de violencia y de acoso, y una tercera, que tiene que ver con un lastre con el que nosotras, sin darnos cuenta, cargamos desde la época de la colonia, y es que tenemos una impronta, diciendo que todas, pero a veces, y cuando vemos estos casos, uno puede encontrar explicaciones, por eso digo, me voy a aventurar a identificar tres razones por las cuales posiblemente no se denuncian. Una impronta colonial, una impronta que nos dejó el proceso de colonización, de esclavitud, de discriminación, en todas sus aristas, que impide que tengamos esa prioridad, si se quiere decir así, sobre los hechos de denuncia cuando hay violencia y acoso. Problemas de acceso a la justicia. Claro, si hay muchos límites, si hay muchas barreras para acceder a la justicia, yo me desanimo, no denuncio, y aparte de eso veo que mis compañeras que han ido al comité de convivencia las han revictimizado, no ha pasado nada y finalmente ha conciliado con el agresor. Tres problemas que tiene la ley 1010, decíamos ahorita al principio. Entonces, de estos problemas de acceso a la justicia, digamos, como en qué ámbitos los identificamos. En el comité de convivencia, el solo acceso al comité de convivencia, ¿cierto? En las distintas rutas que tienen digamos, las rutas que se diseñan para poder interponer acciones administrativas que ya no tendrían que ver tanto con la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, sino con esta violencia estructural de la que les hablaba ahorita, digamos, la línea púrpura, el servicio que prestan las secretarías de inclusión o de género en los distintos municipios. Las dificultades de acceso a la justicia, si queremos presentar una tutela, cómo la presentamos, quién no la presenta, pero además yo no quiero contar mi intimidad, pero además no quiero hacer de eso una cosa gigante. Todo ese tipo de análisis que hacemos, que finalmente se traducen en problemas de acceso a la justicia. O el mismo Ministerio de Trabajo, cuando yo intento acudir o presentar una queja de acoso o violencia. Sencillo, yo cojo el computador y empiezo a rastrear cuántas organizaciones, cuántas empresas, son sancionadas por violencia y acoso en el lugar de trabajo. No hay ni estadísticas siquiera. En los informes que presenta el Ministerio de Trabajo al Congreso, que son anuales, tú no tienes cifras de violencia y acoso, ¿cierto? No sé si es porque las mujeres no presentan o porque las presentan y finalmente no salen a ningún término, ¿sí? Y lo que más se mueve es las acciones de tutela en el sector público, no en el sector privado, y tampoco es que sean, digamos, como muchas, sino que son de casos muy graves que no pasan de agache y finalmente tienen una decisión judicial. Todos estos problemas y todos estos análisis que hacen las mujeres, o cuando estamos cerca del 25 de noviembre, todas las que trabajamos con el tema, empezamos a buscar rastreos. ¿Cuántas mujeres denuncian? ¿Cuántas quejas? ¿Cuántas en trámite? Y lo que encontramos es un subregistro muy, muy alto de cara a este tema. Termino con esto, termino con los retos, que me sumo a varios de los que ya identificó Dayana. Solamente voy a tratar como de recapitular algunos y de sumar un par. Yo creo que los retos que nosotros tenemos de aplicación del convenio 190 tienen que ir más allá de la aplicación de la ley. Tienen que ir más allá de la aplicación del convenio. Yo creo que el tema de la violencia y el acoso es un problema estructural. Es un problema estructural y que lo que tiene, digamos, de fondo, tiene que ser esta lucha
específica entre cómo entender que esto es todo un sistema de intersecciones, de género, de sexo, en donde se entremezclan muchos elementos distintos y donde si solamente lo entendemos como una conducta que ejerce una persona sobre otra y que eso puede ser catalogado como acoso o violencia en el lugar de trabajo, creo que se nos queda por fuera que esto hace parte de un sistema de opresión más grande, ¿cierto? Y un sistema de opresión generalizado que está en todos los ámbitos de la vida y que por eso requiere respuestas desde el punto de vista de transformaciones culturales mucho más profundas. Y que no basta con que tengamos la norma acorde al convenio 190, ¿cierto? Digamos que en el escenario ideal tenemos la ley 1010 derogada o por lo menos adecuada al convenio 190, igual que otras normas internacionales que podamos tener. Digamos que en un mundo ideal ya tenemos todos los convenios ratificados. De hecho, en el caso de Colombia, cuando queramos entender este tema, no es solamente el 190. El convenio 190, pero es el 111, pero es el 110, es el 189 sobre trabajo decente en el trabajo doméstico, pero son todos los convenios sobre derechos laborales que en algún momento, en alguna parte de su articulado, hablan de la no discriminación, de la no violencia y de no el acoso, porque eso sí lo tenemos. Si nosotros hacemos el barrido de varios convenios de la OIT que tiene ratificado el país, en varios de sus artículos uno puede encuadrar perfectamente este tema. Entonces, ese también es una idea de cierre con la que quiero que se vayan, y es que es el convenio 190, pero también son esos otros convenios sobre no discriminación en el empleo, sobre no discriminación salarial, sobre el trabajo decente en el trabajo doméstico y otros derechos que tenemos ya mediante convenios de la OIT y convenios internacionales. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir hasta la CEDAW y poder hacer esa batería de normativas, si se quiere decir internacional, que complementa lo ya establecido en el convenio 190. Modificar lo interno que no esté de acuerdo con este gran bloque de normas internacionales, y con eso ya tendríamos la primera parte, que es tener un marco legal adecuado a los estándares internacionales, al convenio 190, una legislación interna que responda a ello y por lo menos en el papel decir que está bien. Pero ya nos queda faltando la segunda parte. Y la segunda parte es cómo hacemos realmente para solucionar estos problemas estructurales de violencia y acoso que van más allá y que tienen que ver con un sistema de opresión que se instala en nuestra sociedad. Eso se gana con otras tareas, ¿cierto? Y quizás ahí van los retos que yo creo que tenemos. Yo creo que tenemos retos de cara a la formulación de políticas públicas de violencia y acoso, que los sindicatos, el segundo, que los sindicatos tienen un papel muy importante para la superación de la violencia y el acoso, no solamente al interior de sus organizaciones sindicales, patriarcales y machistas, sino hacia afuera, y cómo eso se traduce en las convenciones colectivas, que lo decía Dayana, pero también en los acuerdos colectivos, pero también en las políticas de género y no discriminación que podemos adoptar en los lugares de trabajo, incluso por fuera de la convención colectiva, ¿cierto? Lo tercero, como reto, importantísimo, pues terminar esta adecuación de la normatividad internacional. Y lo cuarto, poder hacer el análisis, seguir trabajando en el análisis de esta normatividad nacional que está por fuera de los estándares internacionales. Y concluyo diciendo que lo más importante finalmente, y eso que yo soy abogada, pero lo más importante, claro que va a ser en este momento todas las tareas que tenemos de adecuar la normatividad, de implementar, de ratificar e implementar el convenio 190 y su recomendación, pero sobre todo va a ser muy importante trabajar de cara a los problemas de por qué las mujeres no denuncian, los problemas de acceso a la justicia y la transformación real en la práctica y en terreno de este modelo, o esto que yo llamo este sistema de opresión patriarcal que profundiza las violencias y el acoso en los distintos espacios de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. Y bueno, es que tan excelente exposición encontramos dos inquietudes muy importantes.
como Rosibel ha levantado la manito, pues me parece mejor que Rosibel haga la pregunta directamente. Y también Emilio nos pregunta cuál es el procedimiento para que una contratista presente denuncia por acoso laboral. La ley plantea que el Comité de Convivencia conoce hechos de las personas de planta. ¿Y cómo hace una contratista del sector público para denunciar el hecho de acoso laboral que le hace una contratista? Esa es una de las preguntas que está en el chat y yo le quiero dar la palabra directamente a Rosibel también. Rosibel. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Rosibel Llanos, afiliada a 5S. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Se te escuchan? escucha clarito. Sí, muy clarito, Rosibel. Sí, perfectamente bien. Soy afiliada a 5S. Tuve el privilegio de conocer a sus directivos y estoy afiliada allí. Soy funcionaria de la Alcaldía Municipal de Baranoa Atlántico. Mi pregunta va dirigida a lo que exponía la doctora que antecedió, y es que en mi entidad no está conformado el Comité de Convivencia Laboral aún. Han puesto todas las talanqueras, las trabas, desidia para no conformar el Comité de Convivencia Laboral, porque saben que estamos ahí esperando que se conforme para colocar las quejas de acoso laboral de que hemos sido objeto varios funcionarios de la Alcaldía Municipal de Baranoa. Entonces, de conformidad a lo que nos exponen en la ley, tenemos que la 1010 nos da como una noción más bien de conciliación. Nosotros no queremos eso porque sabemos que el acoso va a continuar. Lo que queremos es que nos orienten a qué entidad podemos dirigir nuestra queja, aparte de la Procuraduría, para poder iniciar el trámite y que se conozca el acoso al que estamos siendo sometidos. Gracias. Muchas gracias, Rosibel. Y ¿quién levantó la mano? Bueno, no. No veo más manitos levantadas. Entonces, son esas dos preguntas, Dayana y Sandra. ¿Quién quiere contestar? Si quieren, yo empiezo y Dayana me puede ayudar. Sí, bueno, aquí está justo el reto que trae el convenio 190, ¿cierto? Y es cómo entender los comités de convivencia más allá de la relación típica contractual o de los trabajadores del plan. A mí como me parece que nosotros tenemos que hacer una tarea más subversiva del derecho y crear y ponerle el reto a las organizaciones, a las instituciones, perdón, sobre la protección de derechos fundamentales, como el vivir libre de violencia. Yo creo que en el caso específicamente, cuando no haya relación contractual, no hay comité de convivencia necesariamente. Yo incluso creería que nosotros en algún momento asesorábamos que si no hay relación contractual, pero se permite la creación del comité de convivencia, pues creémoslo para solucionar los conflictos. Pero hay jurisprudencia de la Corte, digamos, yo creo que la Corte Constitucional en estos casos de violencia y acoso incluso se ha pronunciado que para decir que el procedimiento disciplinario, por ejemplo, el típico que tenemos en el sector público, no es el mecanismo idóneo para resolver los conflictos de violencia y acoso, ¿cierto? En ese caso específico, yo creo que la acción de tutela, que tanto opera en el sector público, es la vía para tramitar casos que ustedes consideren que no tienen, se quiere decir así, un funcionamiento interno previo para llegar a una solución de ese conflicto, ¿cierto? Entonces, en los casos en donde no haya comité de convivencia, como los que cuenta Rosibel, porque no han querido instalarlo, o en el caso donde definitivamente no exista comité de convivencia, por distintas formas contractuales en las que se estén marcando la relación, pues mi recomendación es que usen la vía de tutela, que además hay varias jurisprudencias al respecto, que serviría o que sirve de fundamento para la presentación de estas acciones. Y
yo en el caso, por ejemplo, el que nos contaba la última compañera que intervino, que es que han intentado crear el comité de convivencia, pero nunca es posible. Dos vías. Uno, pongan eso en conocimiento del Ministerio de Trabajo, sobre todo bajo la necesidad imperativa, urgente que tienen ustedes de que funcione el comité de convivencia, porque en este momento están sin mecanismo interno. Y si el Ministerio de Trabajo se demora mucho para responder, no responde o dice que no es su convivencia, también es un tema que se puede poner en aras de una acción constitucional en donde usted le pide simplemente al juez que le ordene a la empresa crear el tiempo que estime el juez de tutela, el comité de convivencia, porque pueden estar en riesgo derechos fundamentales. Ya ve que Dayana por ahí prende la cámara, entonces me quito de la conversadora. No, yo les quería como simplemente decir que a través del chat les compartí como la cartilla de la Secretaría de, bueno, hace parte de la, de la Alcaldía de Bogotá, donde están como unos elementos, es una cartilla sobre acoso laboral, donde están incluso los diferentes procedimientos que se pueden seguir a nivel, cuando digamos, no solamente desde el comité de convivencia laboral, sino también esos procesos que a nivel disciplinario, por ejemplo, cuando podemos, digamos, no hay un comité claramente establecido, pero sí tenemos un superior o un compañero que tiene o que ha generado ese tipo de acoso, se puede ejercer también una denuncia y unas aplicaciones del Código Disciplinario. Entonces, pues también hay como ahí los procedimientos a nivel de proceso penal y a nivel de proceso disciplinario para que los tengamos en cuenta, porque pues están, digamos, están ahí como establecidos y tenemos que conocer como todas las instancias e inclusive tener en cuenta, porque también veo que en el chat hay algo asociado como estoy sufriendo de acoso. Entonces es importante que miremos porque estas cartillas también nos dan como una visión general sobre cuáles son esas preguntas que debemos formularnos para tener la claridad sobre qué tipo de acoso se está ejerciendo sobre nosotras y nosotros y así poder empezar a ejercer las acciones disciplinarias, legales o de convivencia que sean necesarias. Yo les dejé en el chat también dos sentencias que amplían el tema. Creo que lo mandé a todas. A veces mando mensajes por ahí y le llegan a algunas personas y no a todas, pero creo que este sí le llegó a todas para ampliar el tema. También contamos Ligia, con no, nuestras pues. compañeras Miriam, contamos con nuestras compañeras abogadas Miriam y Stephanie. Si nos quieren decir algo frente a este tema hoy, un tema que es muy necesitado por las mujeres y un tema que con tristeza lo hemos vivido porque las mujeres casi nunca quieren no denunciar o siempre no saben qué hacer y no identifican a veces con claridad si hay acoso o no. Entonces, si Stephanie y Miriam, que están acá con nosotras, quieren darnos algún otro concepto, bien puedan. Hola Ligia, muchas gracias. Buenas tardes para todas. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo están? Ligia, creo que la compañera fue muy amplia en explicar, digamos, en el sentido de que no hay comité de convivencia. La resolución que conforma esos comités de convivencia precisamente provienen del Ministerio del Trabajo y consideraría que hay un incumplimiento de una normativa donde se debería hacer la exigencia, porque la resolución 652, que es la que está vigente del 2012, pues este comité de convivencia hay que darle operatividad y aquí la entidad pública o privada que no tenga el comité de convivencia estaría incumpliendo esta normativa. Entonces, ahí cabría no solamente la queja, como dijo la compañera, ante el Ministerio del Trabajo para el cumplimiento de este comité, sino también una acción de cumplimiento por ser una norma que debería estar operando. Mientras, ojalá ese convenio 190 se logre
pues su aprobación, porque ha incluido a los contratistas, que la ley 1010 no los contempla, y ha incluido incluso a los practicantes, a los pasantes, a todos aquellos que no tienen ese vínculo laboral y que quedaron excluidos. Pero si es un contratista, yo considero que esto debería ir la queja ante el Ministerio del Trabajo. Y finalmente, si esto no se consigue, como dijo la compañera, pues acceder a la acción jurídica, al escenario jurídico, sacarlo a ver, como lo ha explicado ella también, vía una tutela, porque hay derechos fundamentales ahí, como es la intimidad de la persona, digamos, todo el ser de esa persona que se siente acosada y vulnerada en sus derechos fundamentales. No tendría más que decir, Ligia, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces cerramos este webinar con estas maravillosas mujeres. Agradecerle a Keila que nos convoca cada 8 días. Muchas gracias, Keila. Gracias también a Mauricio, a Stephanie, a Miriam. Y mil gracias, Dayana y Sandra. Ustedes hoy nos animan a que este convenio realmente sea ratificado, que hagamos todo el esfuerzo en este país para que un convenio de esta magnitud y de las características como lo construimos globalmente las mujeres sea el alivio en un país como Colombia para tener ambientes de trabajo sanos, saludables, ambientes libres del mobbing, del acoso y ambientes donde realmente el acoso laboral y el acoso sexual sean erradicados en un país como Colombia. Los esperamos entonces para dentro de 8 días. Gracias por su asistencia y muchas gracias a nuestras compañeras que hoy nos deleitaron con tan excelente tema. Gracias a todos Gracias, y a compañeras. todas. Feliz día. Un Gracias. abrazo. Chao, Ligia. Gracias. Chao, adiós. Chao. Chao, Gracias, adiós. compañeras, que estén muy Leonor. bien. Chao, Chao, Leonor. chao. Chao, Selena. Chao. Chao. Chao a todas. Gracias. Chao. Gracias por aclarar mis dudas. Muchas gracias por la información. Muchas gracias, compañeras. Excelente exposición. Muchas Gracias, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.